Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda a Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, martes 25 de febrero del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por tomarse este tiempo para que juntos nos nutramos y nos alimentemos de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, de nuestro caminar. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, como dice en Proverbios capítulo 2 del versículo 1 en adelante, para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios, no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios que es en realidad, que esté activa, operante, que ejerza su acción en cada uno de nosotros los creyentes, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, y que ustedes y yo, perseverando en la palabra de Dios, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe. ¿Cuál es la meta de nuestra fe? Primera de Pedro 1:9 nos dice: la meta de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Esa es nuestra meta. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Les invito a orar. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, alimentados por la palabra de Dios, perseveremos en ella, demos mucho fruto y un fruto que dure, y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, del versículo 30 al 37. Segundo anuncio de la pasión. Y saliendo de allí, iban caminando por Galilea. Él no quería que se supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Le matarán, y a los 3 días de haber muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y temían preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa les preguntaba: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, le puso en medio de ellos, le estrechó entre sus brazos y les dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en el Santo Evangelio del día de hoy, el Señor nos habla acerca del segundo anuncio de su pasión, y también acerca de quién es el mayor, como el más principal, el más importante. Dice en el versículo 30, San Marcos capítulo 9, versículo 30, y saliendo de allí iban caminando por Galilea, y no quería que se supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Le matarán,
y a los 3 días de haber muerto resucitará. Pero ellos no entendían qué les decía y temían preguntarle. Entonces el Señor Jesús les anuncia por segunda vez les anuncia su pasión, su muerte y su resurrección. Pero ellos no entendían lo que él decía. ¿Y por qué se iba no quería que la gente supiera? Porque quería Jesús estar a solas con ellos para explicarles acerca de esto que iba a suceder. Y acerca de la pasión de Jesucristo ya estaba escrito. Isaías capítulo 52 del versículo 13 a Isaías capítulo 53 versículo 12 está ya la profecía de cómo él iba a padecer, cómo es que su rostro hermoso quedaba desfigurado, cómo es que iba cargando con tanto, y ese tanto eran nuestras culpas, eran nuestros pecados. Ahí está la pasión, profetizada la pasión de Jesucristo, que luego se llegó a cumplir en San Lucas capítulo 23, del versículo, bueno, todo el capítulo 23 nos explica acerca de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y su muerte. Y San Lucas capítulo 24, del versículo 1 en adelante, nos explica acerca de su resurrección. Sus discípulos aún no entendían y temían, tenían miedo de preguntarle a ver de qué se trataba y esto. Mientras tanto, ellos se enfocaron en algo e iban discutiendo entre sí en el camino a ver quién era el más importante. Yo soy el más importante porque a mí me eligió primero, tú viniste después. ¿Cómo habrá sido esa? Ellos iban discutiendo porque querían tener el primer lugar, como ser el más. ¿A quién no le gusta ser el centro de atracción, el más importante? Allá en Eclesiástico capítulo 3 versículo 18 dice la palabra de Dios: mientras más grande seas, algunos que ya tenemos 30, 40, 50 años, no está hablando de más grande de estatura, más grande de conocimiento, de sabiduría, de saber. Mientras más grande seas, más debes humillarte, y así hallarás gracia a los ojos de Dios. Mientras más grande seas, más debes humillarte, y así hallarás gracia a los ojos de Dios. Porque los que se enorgullecen, Dios los despide con las manos vacías, dice Lucas capítulo 1 del versículo 51 Lucas capítulo 1 del versículo 51 al 53. Dios no quiere a los orgullosos. Primera Timoteo 3:6 dice que el orgullo viene arrastrado por Satanás, o sea, el orgullo viene de Satanás. Lo opuesto al orgullo es la humildad. Entonces Jesús aquí nos enseña a que seamos humildes. Por más que sepamos bastante, por más que hayamos estudiado, ¿es para qué? Para estar al servicio de los demás, no para ser como los fariseos que se sentaban, allá por ejemplo en Mateo capítulo 6, versículo del 1 en adelante, Mateo 23, del 1 en adelante, que se sentaban en los puestos importantes, que se ponían en las plazas y se ponían vestiduras resplandecientes exteriormente para que le digan maestro y le saluden con honores, pero por dentro su corazón estaba podrido, por dentro su corazón estaba lejos de Dios. Y se cumple lo que dice Isaías 29:13. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces ahí está una religiosidad externa que a veces muchos nos sentimos orgullosos de esa religiosidad externa. Con tal de que me fui a misa el domingo, con eso ya está. Con tal de que ya recé el rosario, con eso ya está. Pero no vemos dentro de nuestro corazón a ver qué hay de eso que tengo que desprenderme. Que tal vez dentro de mi corazón hay odio, tal vez dentro de mi corazón hay resentimiento, tal vez dentro de mi corazón hay deseo de venganza. Y todos estos estas cosas malas que hay dentro de nuestro corazón han habido y están ahí, pero nosotros no hacemos un mínimo esfuerzo por, a través de la oración y de doblar rodillas y del ayuno,
vencerle a estos que nos dominan, a la ira que nos domina, porque a veces cuando las cosas están bien estamos contentos, pero si de pronto estamos nadando contra la marea, o sea, todo se viene en nuestra contra y a veces lo fácil es enojarse, empezar a gritar, entonces si ven, entonces hay algo que nos domina y esa es la ira. ¿Y qué hacemos por pedirle al Señor por desprendernos de estas cosas que a nosotros no nos hacen ningún bien, más bien que nos hacen daño? O de pronto no hemos perdonado a alguien y ese alguien está por ahí feliz de la vida y nosotros carcomiéndonos los huesos por aquello. Cuando perdonamos a alguien es para hacernos bien a nosotros mismos, no a la otra persona. La otra persona tendrá que darle cuentas a Dios porque Dios va a pedir cuentas a todos de todo. Pero a veces habemos personas que vivimos amargados, vivimos con remordimientos por aquello que nos han hecho, mientras los que nos han hecho por ahí están tranquilos y uno más bien eh, este, eh, carcomiéndose el corazón de ese resentimiento. Entonces, todas estas cosas, todas estas cosas que hay en nosotros y que a veces por orgullo no queremos nosotros admitir y nos lavamos suavemente las manos y decimos, oh, otros son peor que yo. Por lo menos yo soy así, pero otros son más. Yo conozco a otros, sí, que son, yo por lo menos, dirán algunos, yo por lo menos solo digo, yo por lo menos solo como demasiado, cometo pecado de gula. Otros como roban, matan. Mira, uno se enfoca en los demás por no afrentar con eso que uno tiene que afrontar, que es con lo de uno. ¿Recuerdan el fariseo, Lucas capítulo 18, del 9 al 14, que decía, Señor, te doy gracias porque yo no soy como ese publicano, yo doy el diezmo, yo no soy adúltero, y así son muchos. Muchos así. Entonces, el Señor hoy nos enseña a ser humildes. Recuerden Eclesiástico capítulo 3, versículo 18. Mientras más grande seas, más debes humillarte y hallarás gracia a los ojos de Dios. Porque aquello que Dios nos ha concedido conocer o saber no es para jactarnos y humillar a los demás, más bien es para compartir con los demás, como yo les comparto el evangelio del día. Y esto que hago es por gracia de Dios. Como dice en Lucas 17:10, uno es un pobre siervo inútil, pero por gracia de Dios que nos ha concedido y nos concede estudiar y saber algo, eso compartimos con mucho amor y cariño para que el pueblo de Dios se edifique, para que las personas conozcan su fe, para que amen su fe, para que crezcan en la fe y para quienes han abandonado la fe por desconocimiento, vean la verdad. Y eso es lo que Dios quiere. 1 Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Y no solamente a mí, sino a todos el Señor ha dado una virtud, una gracia, un regalo en especial, porque no todos somos iguales. Imagínense, les pongo un ejemplo, que todo el mundo fuera cocinero o que todo el mundo fuera mecánico, que todo el mundo supiera pilotear aviones y quién haría lo demás. Entonces, por eso Dios, a cada persona Dios le da un regalo en especial, que es un don, una gracia de Dios. Ahora, no vamos a ser nosotros como ese siervo irresponsable. En Mateo 25, del 15 al 29, ¿recuerdan? A uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1. El que recibió uno fue y lo enterró. No hizo nada. Nosotros no tenemos que ser así, sino escuchen como dice la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer con eso que Dios nos ha concedido tener por amor? Dice, que cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido como buenos administradores de las diversas gracias de Dios. Primera de Pedro 4:10. Que cada cual ponga al servicio de los demás. No es para jactarnos nosotros mismos. Yo soy esto, yo aprendí, tengo este título, tengo este otro título. Pero ¿de qué sirve si no ponemos al servicio de los demás? No sirve de nada. No sirve absolutamente de nada tener un título de teólogo, de exegeta, de lo que sea.
si no ponemos eso al servicio de los demás. Si el Señor nos ha permitido conocerle, es para llevar esa palabra de Cristo a los demás, para compartir con los demás, para que los demás, al igual que uno cuando empezamos a conocer la fe, conozcan, amen a nuestro Señor Jesucristo, que conozcan su fe. Dice que cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido como buenos administradores de las gracias de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, poner al servicio de los demás la gracia que de Dios hemos recibido. Como buenos administradores de la gracia de Dios, vamos a continuar en el Evangelio del día de hoy. Ya vamos viendo que tenemos que ser humildes, que tenemos que ser serviciales, que de eso que Dios nos ha regalado no es para nuestra vanagloria, sino para poner al servicio de los demás. Dice Filipenses 2:3, nada hagáis por vanagloria, o sea, por vanagloriarse, para que me vean, para que me aplauden. Nada hagáis por eso, sino por amor a Jesucristo, y siempre considerándoos inferiores a los demás. No es porque yo de pronto el Señor me ha concedido conocer la palabra de Dios, voy a creerme más que los demás. No, más bien inferior que los demás y al servicio de los demás. Una gran responsabilidad, porque dice en Lucas 12, 47 y 48, a quien más se le da, más se le va a exigir. A quien más se le confía, se le va a pedir, se le va a exigir más, se le va a confiar más, se le va a pedir más cuenta de aquello. Entonces, por eso es que siempre hacemos la meditación del Evangelio del día con mucho amor y mucha humildad, con la palabra de Dios. Dice, llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntaba, ¿de qué discutías por el camino? Ellos callaron, pues en el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Entre los 12 discípulos, al ver ahí discutiendo quién es el mayor, quién es el más importante. Y miren lo que hace Jesús. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Entonces Jesús, al darse cuenta, miren, muy importante, al darse cuenta que ellos venían discutiendo, ¿qué hace? Les reúne a todos. El diálogo, cuán importante es el diálogo, para que entiendan, para que comprendan. Les reúne a todos y conversa con ellos. Les hace entender. A veces por falta de diálogo es que hay tantas guerras, tantas divisiones, tantas familias separadas por falta de diálogo, falta de dialogar. Es importante, como dice Santiago 1:19, Dios nos dio, Santiago 2:19 dice que tengamos, Santiago capítulo 1 versículo 19 dice que tengamos, que nosotros seamos prontos para escuchar, o sea, que escuchemos más y tardos para hablar. En otras palabras, Dios nos dio 2 oídos y una boca para escuchar el doble y hablar la mitad. Cuando ustedes y yo aprendamos a dialogar, el dialogar es saber escuchar más y hablar menos. A veces nos gusta hablar, 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 hablar y hablar y no se queda en nada. El diálogo, Jesús les reúne a todos y les pone a explicar. Dice, entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si uno quiere ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Entonces aquí Jesús está dando a entender que el primero, el más importante, es no el que está sentado arriba en un puesto importante, no, sino es el quien sirve a los demás, el quien a ejemplo de Cristo está dispuesto a dar la vida por los demás. Dice 1 Juan 3:16, ya que Cristo dio la vida por ustedes, también ustedes dan la vida los unos por los otros. Y ese es el más importante, el que se pone al servicio de los demás, el que pone al servicio de los demás ese regalo, ese don que de Dios ha recibido. Ese es el más importante. Y tomando a un niño le puso en medio de ellos, le estrechó entre sus brazos y les dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Entonces Jesús tomó a un niño, claro, el niño es inocente, no tiene pecado, pero el detalle es
que el niño también es una persona que de pronto no puede servirse por sí sola. ¿Qué nos enseña Jesús? A ayudar nosotros a los más necesitados. Porque cuando ustedes y yo ayudamos a los más necesitados, es atesorar tesoros en el cielo. Dice Lucas 12:33, vendan sus bienes y den a los pobres. Así atesorarán un gran tesoro en el cielo. Entonces el Señor Jesús nos enseña a que estemos siempre dispuestos a ver en nuestros alrededores a los más necesitados. Y a veces nosotros somos buenos para ver afuera, pero no adentro. Les pongo un ejemplo. En la televisión, en la noticia sale, esto pasa en tal país, esto pasa en tal lugar, esto pasó aquí, y que hay gente que se muere de hambre aquí, hay gente, y nosotros, wow, pero como que quisiéramos, y a veces decimos, yo quisiera tener tanto para hacer un cambio en la vida. Pero ¿saben qué? Si en nuestras propias familias hay personas que están pasando necesidad, que de pronto no tienen qué comer, que de pronto no tienen qué vestir, y hay personas que tienen comida de más, hay personas que tienen su ropa, mandan a regalar a otros lados, pero no a su familia. Y quieren un cambio en el mundo, pero no somos capaces de empezar por donde estamos. O tal vez en nuestra familia no, tal vez en nuestra comunidad, tal vez ahí donde vivimos hay alguna persona más necesitada y nosotros no hacemos nada. Y queremos que el mundo cambie sin nosotros primero dar el primer paso. ¿Qué les parece? Así somos muchos. Y dice, Jesús toma a un niño y le dijo, el que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Tenemos que siempre estar dispuestos a hacer el bien a los demás. En Gálatas capítulo 6, versículo 9 y 10, quiero leer con ustedes. Gálatas capítulo 6, versículo 9 y 10. Dice, Gálatas capítulo 6, vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10. No nos cansemos de obrar el bien. No nos cansemos de obrar el bien. Nada que ayer ya hice el bien a alguien, ya para qué voy a hacer más. El bien hay que hacer siempre. No nos cansemos de hacer el bien, que a su debido tiempo nos vendrá la cosecha si no desfallecemos. Miren, si no desfallecemos y seguimos siempre haciendo el bien, Dios a su debido momento nos va a dar el premio, la cosecha. Alcanzaremos la vida eterna. Lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo del 8 al 9, que en el cielo es algo tan hermoso que la mente humana nunca imaginó, que ni el oído escuchó, ni el ojo vio. Ese es el premio que Jesús nos promete, porque en este mundo estamos de pasajeros y por eso debemos esforzarnos en nuestras buenas obras, como dice Efesios 2:10. Dice, no nos cansemos de obrar el bien, que a su debido tiempo nos vendrá la cosecha si no desfallecemos. Por tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, incluyendo nuestros enemigos, incluyendo a quienes se han distanciado de nosotros, a quienes no nos quieren escuchar cuando les hablamos de Dios. Si de repente necesita un vaso de agua, dáselo. Y dice por allá en Santiago capítulo 12, versículo 20 y 21, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Haciendo así, pondrás ascuas, brasas sobre su cabeza. Y dice el versículo 21, Romanos 12, 21, no no des mal por mal, más bien vence al mal con el bien. Y eso es haciendo el bien a los demás. Por tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. Entonces, eso el Señor les está enseñando, que el más grande es, y nos enseña a todos, es el que se pone al servicio de los demás. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué más está de hacer? ¿Qué más puedo hacer
por los demás. San Pablo dice en Hechos capítulo 20, versículo 35, que en todo nos esforcemos por ayudar a los demás, que trabajando es como debemos asistir a los demás, teniendo en cuenta presente esto, que hay más alegría en dar, en ayudar, que en recibir. Dice Hechos 20:35, dice la palabra de Jesús, hay más alegría en dar que en recibir. Por eso dice ella también en 2 Corintios 8, del 10 en adelante, que siempre es bueno de compartir. Así se tenga mucho, así se tenga poco. Pero siempre es bueno de compartir. Y dice, y no importa si nada se tiene. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? Siempre hay algo en que ayudar. Y recuerden esto, lo que hacemos por los demás, o lo que no hacemos por los demás, es hacer con el mismo Señor Jesucristo, porque por esas obras el Señor nos va a juzgar. Mateo capítulo 25 del versículo 30 al 45 o 46 por ahí. Tuve hambre, me diste de beber, tuve desnudo, me vestiste, anduve forastero, me recibiste en tu casa, estuve en la cárcel o enfermo y me visitaste. Dice, y me preguntarán, ¿cuándo, Señor, fue eso? Aquello que hiciste con el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hiciste. Todo lo que hacemos de bien con los demás es hacer al mismo Señor Jesucristo. Jesús está en los más necesitados, en los sufrientes, en los agonizantes. Jesús está en los niños, en los indefensos. Y todo lo que hacemos con ellos es hacer al mismo Señor Jesucristo. Y todo lo que dejamos de hacer con ellos es dejar de hacer con el mismo Señor Jesucristo. Y termina diciendo el Evangelio del día de hoy. El que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. O sea, a Dios. Por eso pidámosle al Señor que siempre nos dé la gracia de servir a los demás. Dice por ahí un dicho, el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Cuán cierto es eso? Y si no estamos sirviendo a los demás, pero hay que empezar a pensar por esto muy importante. Muchos quieren servir y sirven, por ejemplo, en la iglesia, en los diferentes ministerios, en sus comunidades, y benditos a Dios. Pero se olvidan de servir en su casa, en su hogar, en su familia, con sus seres queridos. Es ahí donde debe de empezar. Y para terminar, dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. Dice, os exhortamos asimismo, hermanos, que amonestéis a los que viven desconcertados. Entonces, el servir a los demás es también ayudarles a ver qué están haciendo mal, en qué están equivocados, para que vivan una vida según el Evangelio de Dios. Dice, os exhortamos asimismo, hermanos, a que amonestéis a los que viven desconcertados. O sea, no es que si veo al hermano que está viviendo en pecado, tal vez porque ignora, porque no sabe que es pecado, o déjale nomás. No, hay que dejarle saber con cariño, con amor, que eso está mal ante los ojos de Dios. Ahora, que escuche o no escuche, ya es su problema. Lo importante es que en su corazón se sembró la palabra de Dios, dice Ezequiel 3:27. Habla, escuchen o no escuchen. Y a Dios se encargará cuando crezca ese fruto. Dice, animéis a los pusilámines, a los que están sin ánimo, a los que van desvaneciéndose espiritualmente o físicamente con alguna enfermedad, están desanimados. Hay que animarles. Animéis a los pusilámines, sostengáis a los débiles. Aquí sostener, ayudar, apoyar a todos los débiles y seáis pacientes con todos. Bendito sea el Señor. Que el Señor nos conceda siempre poner al servicio de los demás la gracia que de Él hemos recibido, para que así seamos agradables ante el Señor. Y recuerden siempre, mientras más grandes seamos, mientras más sepamos, más humildes debemos de ser y más serviciales debemos de ser. Y así estaremos atesorando tesoros en el cielo al ponernos al servicio de los demás, poner las buenas obras que aprendemos del Señor, para poner las obras en práctica, como dice allá en Efesios 2:10.
Les agradezco, mis queridos hermanos y hermanas, a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos de la palabra del Señor. Que tengan un bendecido día. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo, como dice en 1 Corintios capítulo 16 del versículo 23 al 24. Que María Santísima, que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por todas vuestras necesidades y que presente a nuestro Señor Jesucristo con su amor maternal cada una de nuestras y vuestras necesidades y las necesidades del mundo entero. Y que el Señor dé a cada quien según su santa voluntad, como dice 1 Juan 5:14. Denle suscribir a este su canal de evangelización, denle compartir, denle me gusta para que de esa manera esta plataforma recomiende el video a más personas. Les envío un abrazo de corazón a corazón, como dice en Números capítulo 6 versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.